A esta hora, en el encuentro con el Estado Social de Derecho, quiero saludar a la abogada de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, Alexandra Ponte. Muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la paciencia y por la espera. Un tema muy importante que es bueno orientar a la comunidad y a la docencia también, la alternancia y los derechos ciudadanos, ¿cómo combinar ellos? Bueno, es un tema muy complejo. En sendos encuentros que hemos tenido, hemos hablado, obviamente partimos de nuestra carta política y la premisa constitucional de que Colombia es un Estado social de derecho y por tanto debe propender por la salvaguarda de los derechos de regambre constitucional de todos sus coasociados. Con este tema de la alternancia se ponen en juego o en detrimento sendos derechos de rango fundamental como es la vida en conexidad con la salud y la misma educación. Entonces, aquí es un tema que da mucho, mucho para qué hablar, sobre todo desde esa obligación estatal que le asiste al gobierno, que le asiste al Estado, por propender precisamente por la salvaguarda de estos derechos de rango fundamental. Digamos, ahí hay una como la ambivalencia o mirar cuál se pone primero, que uno pensaría que como que las entidades gubernamentales y los entes gubernamentales hablan de poner por encima el derecho a la educación, pero ¿cómo enfatizar en esa parte de que primero está el derecho a la vida? ¿Cómo lograr, Mira, basados en la ley, exigir ese derecho fundamental de la vida primero? sí, esta es una excelente pregunta porque la Corte Constitucional, las altas cortes siempre han manifestado que cuando entran en conflicto dos intereses o dos derechos de rango fundamental, pues se le debe dar prelación precisamente a aquel que tiene mayor impacto. Que en este momento no podemos hablar del derecho a la educación. Recordemos que los docentes desde el año 2020 y con ocasión de la pandemia han venido garantizándoles a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes el derecho a la educación. Por lo tanto, aquí prevalece precisamente este derecho a la vida en conexidad de la salud, lo que no quiere decir que se ponga en contravía o que no se esté cumpliendo, no se esté garantizando el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Digamos, es bueno enfatizar en ello porque como que está quedando en el hablar cotidiano que los docentes no estamos trabajando realmente cuando estamos aportando toda nuestra parte personal, el hogar, desde nuestro bolsillo la conectividad, más allá de la jornada laboral. Entonces, clarificar eso y ver cómo también prima, creo que la vida no solo de los estudiantes y padres de familia, sino también la vida del docente. Claro, aquí está en juego es la vida y la salud de la comunidad educativa. Realmente esto hay que dejarlo supremamente claro. No solamente por el impacto que puede llegar a tener el manejar este tipo de alternancia y todas las consecuencias jurídicas que me gustaría obviamente abordarlas a grosso modo en este programa, sino que aunado a ello volvemos a insistir, los docentes desde el año 2020 han cumplido de manera taxativa las indicaciones emanadas por el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, incluso gran parte de las asesorías que hemos brindado a través de la Asociación de Educadores de Cundinamarca ha venido estableciéndose precisamente en unas sobrecargas laborales, en unos detrimentos, en esas garantías que le asisten a nuestros docentes en sus condiciones laborales. Por ende, aquí sí hacemos un llamado y seguimos insistiendo, ratificando esta postura desde la parte científica y por supuesto desde la parte jurídica de no a la alternancia hasta tanto no existan las condiciones. Desde mi punto de vista jurídico, la condición o la minimización de ese riesgo que traería o que conlleva precisamente este tema de alternancia es hasta que no haya vacuna no podemos retornar a las aulas. En un conversatorio en el que estuve presente con el profe Miguel Pardo y también con el doctor Orlando Acosta, virólogo de la Universidad Nacional, claramente establecíamos que el riesgo es inminente, el riesgo de contagio está ahí. Cuando colocamos o nos reunimos o nos aglomeramos, básicamente ese riesgo se incrementa. Y al incrementarse ese riesgo, pues obviamente es donde se puede presentar un hecho dañino que conllevaría precisamente a sendas consecuencias desde la parte jurídica para el Estado, para los entes territoriales, pero también para nuestros directivos docentes e incluso nuestros padres de familia.
No sé, si en un minutico me puedes citar rápidamente las consecuencias jurídicas. Tenemos 30 segundos, me toca rápido. Bueno, básicamente vamos a empezar desde el Estado. Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Ahí claramente está enmarcada la responsabilidad que le asiste y el deber que le asiste de indemnizar al Estado por los perjuicios que se ocasione por su actuar o por algún tipo de omisión. A raíz de esta responsabilidad estatal que puede desencadenar en sendas demandas de reparación directa si se ocasiona un hecho dañino, pues básicamente se puede repetir contra nuestros servidores públicos a través de las famosas acciones de repetición, donde si el Estado resulta condenado a la indemnización plena de perjuicios, y al repetir el Estado contra nuestros servidores, directivos, docentes y docentes, estos tendrían que entrar a responder de manera solidaria por los perjuicios de la condena del Estado. Primera consecuencia jurídica, reparaciones directas contra el Estado que traerían consigo las acciones de repetición para nuestros directivos, docentes y docentes. Desde la parte civil, artículo 2351-2352, demandas de responsabilidad civil extracontractual, donde nuestros padres de familia se pueden ver inmersos también por los perjuicios que se ocasione a cualquier miembro de la comunidad educativa y estaría compelido a una indemnización plena de perjuicios. Aún así, firme los famosos consentimientos informados. Desde la parte disciplinaria, podríamos hablar de una omisión o extralimitación de funciones para nuestros servidores públicos y desde la parte penal, también podríamos ser objeto de investigaciones ante Fiscalía por la posible comisión de delitos como homicidio y lesiones personales en la modalidad de culposidad. Listo, Alexandra, muy concreto, le agradezco por cuestión de tiempo, no me puedo demorar más. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado de Encuentros Pedagógicos. Chao, Armando, a todos los oyentes.